Bueno, esas son las miradas que hoy queremos revisar desde la autoridad ambiental frente a todos los fenómenos que estamos viviendo en el mundo. ¿Qué va a pasar con Risaralda? Si bien es cierto que tenemos algunos indicadores que nos pueden acercar a alguna realidad, no es menos cierto que lo que nosotros pretendemos, y esa es una tarea que estamos empeñados en construir y hacer con alcaldes, gobernadores y comunidades, es trabajar en una estrategia que se llama el blindaje climático. ¿En qué consiste eso? En reconocer los fenómenos que podemos vivir, tanto de fenómenos de niña, frente a los fenómenos de aumento de lluvias, de pérdida de cobertura vegetal, de movimientos masales, de avenidas torrenciales y detonación del riesgo. Es importante construir todo un proceso de planificación territorial a partir de crear capacidades en los territorios no solo sociales, sino también estructurales y arquitectónicos. Frente a los fenómenos de niño también tenemos responsabilidades no menores. Si bien es cierto que hemos en los últimos años logrado que los acueductos y el suministro de agua potable en el departamento de Risaralda se garantice, hemos encontrado que los acueductos rurales no han tenido la misma suerte. Eso nos obliga a buscar unas tareas y hacer unos trabajos frente a las resiliencias hídricas que tenemos que trabajar. Precisamente ayer con el alcalde de Pereira, el doctor Mauricio Salazar, hacíamos una mesa de trabajo con algunos técnicos de la corporación y con algunos técnicos del municipio de Pereira y hacíamos unos planteamientos de cómo iban a hacer esos abordajes. Quedaron planteados, digamos, algunos derroteros mayores, pero vamos a trabajar en los próximos días en un encuentro, en una inmersión académica, tanto la cárcel como el municipio de Pereira, que nos va a permitir trabajar en más detalle cuál sería esa oferta y esa propuesta de trabajo que le vamos a ofrecer a la comarca metropolitana para los próximos desarrollos. ¿Cuál es que el nivel freático del departamento de Risaralda es alto y en los municipios, en estos 52 acueductos que hay en Pereira, ¿qué hace falta más? Bueno, yo creo que hace rato le ha faltado a las comunidades que operan estos acueductos comunitarios organización. La mayoría de ellos han sido renuentes o reticentes a los procesos de macromedición y de micromedición. Creo que haya faltado una cultura de ahorro de agua. Otra preocupación es la forma como se ha venido parcelando el territorio. Hemos crecido exponencialmente la ocupación de los territorios y eso ha hecho que se dificulte la estabilidad y la sostenibilidad de muchos de esos acueductos. Estamos ofreciendo más agua, ofertando más agua de la que realmente tenemos. Doctor Julio, la participación del departamento de Risaralda en la COP16 fue muy importante y se pretendía conseguir unos recursos para financiar todos los proyectos verdes. ¿Cuál es el balance que tiene hoy la cárcel frente a la participación de la COP16? Bueno, nosotros tuvimos una participación muy activa con los gobiernos locales, con la gobernación de Risaralda, pero desafortunadamente las instituciones encargadas de hacer los grandes acuerdos en materia de financiación ha sido el gobierno nacional a través de la Cancillería y de los embajadores climáticos que ellos han designado. Hemos recibido noticias no tan halagadoras que realmente nos dejan a nosotros preocupados. Aspiramos que en la COP30 de la de Río de Janeiro podamos tener algunos, digamos, materializaciones económicas que permitan que nuestros campesinos, que son los que vienen esperando esos acuerdos, se puedan materializar. Y frente a la gran declaración mundial que se esperaba que se emitiera desde la COP16, ¿qué podría decir? Pues que realmente quedó, digamos, muy intermitente, no fue clara, no fue contundente, y nosotros queríamos que se hubiera reconocido cómo estos territorios andinos de este neotrópico occidental ha hecho esfuerzos muy grandes en la conservación. ¿Cuáles son las principales amenazas que hoy tiene Risaralda de que inciden en el cambio climático? Que estos contrastes de más agua y de menos lluvia, siempre vamos a tener problemas. Cuando tengamos fenómenos de abatimiento, sequía y aumento de temperatura, vamos a tener abatimientos en muchos acueductos comunitarios, vamos a tener incendios estructurales. Y cuando tengamos mucha lluvia, como está sucediendo en estos últimos 2 meses, estamos viendo cómo se desconfinan las laderas, cómo se coloca en riesgo la infraestructura vial, la infraestructura de servicios públicos, cómo generamos detonaciones de riesgos grandes en el territorio. Y estas son problemáticas que todos los días
van a estar mucho más acentuadas en el territorio de Risaralda. Por eso el camino, ¿cuál es? Debemos de trabajar en esta estrategia, no lo olviden, blindaje climático. El blindaje climático es hacer una planificación en torno al agua, en torno al riesgo, y de acuerdo a esos entenderes y a esos saberes y a esos procesos vamos a lograr tener un departamento mucho más resiliente. Bueno, el cambio climático nos viene afectando en términos generales a todas las regiones del país, pero yo considero que Risaralda y en general la región del eje cafetero es un territorio que históricamente ha venido trabajando en esos temas, tiene excelentes profesionales, excelente capacidad y creo que su capacidad también, por decirlo de alguna forma, de articulación permite que las cosas funcionen mucho mejor que en otras regiones del país. ¿Qué conclusiones quedaron de la COP16, digamos, que se pueden implementar en Colombia precisamente para hacerle frente a ese cambio climático? Yo creo que una de las conclusiones más importantes de la COP16 es la necesidad de articular el tema de biodiversidad con el tema de cambio climático. Son dos cosas que históricamente se han venido manejando muy separado, pero creo que como resultado pues necesitamos trabajar muy fuertemente en la integración de esos temas, mirar cómo la biodiversidad definitivamente incide y aporta mucho a los temas de beneficio en cambio climático. Es la articulación, por ejemplo, que se tiene entre el Ministerio de las Autoridades Ambientales con la CARDER en Risaralda para el manejo precisamente de esta problemática. ¿Qué tal es? ¿Ha sido fluida? Sí, particularmente, precisamente estábamos conversando hace un poco de cómo es el desempeño de las corporaciones autónomas regionales en temas de cambio climático. Y lo decía hace un momento, creo que con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la relación que tiene con el Ministerio es muy positiva, es muy importante. Se tienen bastantes iniciativas, bastantes proyectos a desarrollar entre las dos entidades. Creo que un tema clave para tener en cuenta es la generación de ahora el Fondo para la Vida, y eso permite que las entidades, en este caso la corporación y las entidades de base, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, puedan integrarse territorialmente y presentar proyectos y sacar proyectos territoriales adelante en línea con las líneas o las políticas que genera el Ministerio de Ambiente. Pues bueno, mire, lo primero es que como ecosistema estratégico, el Parque de los Nevados es un fiel testigo de lo que es el calentamiento del planeta. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, no podemos hablar del Nevado Santa Isabel, ya nos toca hablar como hablamos del Paramillo de Santa Rosa, el Paramillo del Quindío, ha ido desapareciendo, ya no tenemos ese permafrost, esa nieve permanente, sino que ya cuando llueve se escarcha. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, estamos hablando de un sitio que está dando agua a más de 3 millones de personas, hablando de Tolima, Norte del Valle, Quindío, Caldas, Risaralda. Entonces, si nosotros no cuidamos ese ecosistema estratégico, estamos sacrificando el agua de las generaciones presentes y futuras. Pero además, pues todo lo que implica los corredores biológicos, los humedales, el disfrute paisajístico. Afortunadamente la cuenca del Otún está muy resguardada desde hace décadas, pero no podemos bajar la guardia porque pues siempre va a haber la presión del ser humano alrededor de estos ecosistemas. Entonces, para la corporación es muy importante, pero volvemos a lo mismo, como es un área estratégica en jurisdicción de varias entidades, si no hay articulación, si las entidades no se sientan a hablar, pues lo que vamos a seguir viendo es un parque amenazado, con ganadería, con producción de papa y otros cultivos.